En el video de hoy vamos a cultivar tomates en cajones de verdura, pero esta vez de forma vertical, no solamente para que tengamos un mejor sistema radicular, sino que también para darle más espacio a las raíces, que se mantengan a una temperatura más fría y así lograremos cosechar mucho más. Te voy a mostrar cómo a este cajón lo podemos transformar para hacer el cultivo completamente poniendo las plantas por acá arriba, y la gran ventaja de cultivarlo así es que nos va a dar mucha mayor cantidad de sustrato en forma vertical, y por esta zona particularmente es la que va a mantener las raíces mucho más frescas siempre que mantengamos las raíces a una temperatura inferior de la temperatura ambiente. Esto va a lograr que la raíz crezca mucho mejor, sea más eficiente para sacar agua con nutrientes, y esto va a llevar a que la planta se desarrolle mucho mejor. Y lo que tenemos que lograr es tapar toda esta parte del cajón, y en este caso voy a usar una base de uno de estos cajones. Lo voy a asegurar con un par más de clavos porque no quiero que esto se abra a mitad del cultivo. En este caso le puse estas maderas que tenía por acá, y ahora te voy a mostrar cómo hacer con maderas y cartones para no solamente protegerlo por el lado de afuera para que no se caiga el sustrato y que a su vez mantenga humedad, sino que también lo vamos a proteger por adentro, más que nada en el fondo, que es donde va a recibir todo el agua del riego. Estas de acá son maderas de otro cajón que desarmé, y lo que vamos a hacer ahora es cortarlas acá para que nos entren justo en estas dos partes. Con unos clavos lo dejamos firme. Así lo voy a hacer todo alrededor, por acá abajo, los dos costados que me quedan y este otro lateral. Y por otro lado, para estos laterales, lo que hago, y siempre guardar las maderitas que te sobren, le vamos a poner unas acá a los costados para evitar que se nos vaya el sustrato. Y así nos queda bien protegido con la madera, más que nada para que no se nos escape el sustrato. En el fondo y en todos los laterales le vamos a hacer una protección extra con cartón. En el fondo te recomiendo que le hagas 2 capas de cartón. Este es uno bastante grueso, porque es la zona del cajón donde va a estar llegando el agua con todo el sustrato cada vez que hagamos el riego. También para los laterales, y a su vez el cartón va a ayudar a mantener un extra más toda la humedad. Si no llegamos hasta arriba de todo, a medida que vayamos poniendo el sustrato, después lo vamos a completar con otro cartón. Palitos, unos 15 centímetros. Lo voy a partir un poquito mejor. Le voy a poner por arriba, acá tengo hojas, estas son todas de laurel, que están bien secas, y las vamos a poner todas acá adentro. Esto que quede arriba de todos los palitos que pusimos. Y para preparar este fertilizante que uso a base de lenteja partida, 5 partes le vamos a poner. Esto trata de triturarlas bien para que se descompongan más rápido. Y después el arroz que esté partido, 3 partes. Esto también es importante porque el arroz es el que da el primer alimento para que los microorganismos que están en el suelo puedan empezar a crecer y a degradar toda la materia orgánica. Y si llegas a tener cenizas vegetales, para el tomate le estoy poniendo 2 cucharadas. Lo mezclamos bien. Esta mezcla de lenteja, arroz y cenizas con el tiempo se va descomponiendo, y después los minerales que se liberan son los que van a usar las plantas de tomate. Y a esto lo guardo en un frasco para poder usarlo más fácil al momento en el que lo necesitemos usar. La mezcla que estoy usando es tierra negra y compost en partes iguales, y después a toda esta mezcla, tierra y compost, le estoy agregando por cada 5 partes de esta mezcla una parte del lombricompuesto para darle mayor nutrición y que logremos tener plantas con mucha mejor producción. Y a todo esto lo vamos a poner arriba de las hojas. Voy a mover un poquito para que entre bien hasta abajo de todo. Y en este caso, para el tomate, a esta altura más o menos por acá abajo, le vamos a poner unas 2 cucharadas de esta mezcla de arroz, lenteja y cenizas. Si nos falta, por ejemplo, la ceniza, la podríamos reemplazar por una cucharada de cáscara de huevo bien triturada y molida para ponerla en el fondo del cajón. Volvemos a cubrir con aproximadamente unos 10-15 centímetros y le vamos a poner 2 cucharadas más bien por todo el fondo. Así vamos a lograr tener varias capas con estas semillas, que al descomponerse va a ser puro fertilizante a medida que todas las raíces lleguen bien hasta el fondo.
Y ahora vamos a cubrir hasta arriba de todo. Y en cuanto a las plantas de tomate, como las vamos a cultivar en espacios pequeños, lo que te voy a recomendar es que tratemos de hacerlas ramificar desde abajo de todo. Esto lo podemos lograr haciendo que estos pequeños brotes laterales se desarrollen. Lo podemos hacer por medio de una poda del tallo principal para que se despierten las yemas laterales y así, en este caso, por ejemplo, tenemos 3 ramas. Por ejemplo, en estos que cultivo directamente en la huerta, al inclinar el tallo principal, esto estimula que crezcan nuevos tallos laterales y así logremos, por ejemplo, con una sola planta, al inclinar los tallos, aumentamos mucho más la producción porque cada rama nueva que tiene se comporta como una planta principal y esto es lo que logramos torciendo estos tallos y no haciendo podas en las plantas. En este caso voy a usar esta planta de tomate y lo que vamos a hacer es, para aprovechar esta propiedad que tienen las ramas de los tomates, a todo esto, que fíjate son 3, lo vamos a enterrar casi hasta donde le hice el corte por acá arriba para que generen nuevas raíces y así vamos a potenciar mucho más la producción. Entonces por acá no lo llegué bien hasta arriba de todo para poder poner la planta un poquito más enterrada al momento de hacer el trasplante. Por acá el corte lo voy a dejar por afuera de la tierra. Siempre te recomiendo a estas plantas hacerle un riego el día anterior para que no sufra tanto el trasplante. Y así vamos a lograr que se generen raíces extra para que al tener mayor cantidad de raíces la planta crezca mucho mejor, más raíces, más agua con nutrientes y esto va directamente a mayor cantidad de hojas y esto va a hacer que cargue mucha mayor cantidad de tomates. Por acá. Y el corte es mejor dejarlo afuera porque si bien está cicatrizado, pero siempre es mejor que no entre en contacto directo con todo el sustrato. Le saco toda esta tierra para que nos quede bien limpio todo el cajón y le vamos a hacer un buen riego para que las raíces entren bien en contacto con el sustrato y al riego se lo vamos a volver a hacer cuando veamos que la parte de arriba de la tierra se empieza a secar, porque como ahora a esta planta la estamos cultivando en un cajón vertical, vamos a tener mucha cantidad de agua reservada en toda la mezcla que preparamos y por más que lo veamos seco arriba, estas raíces, como van a llegar hasta abajo, van a tener buena cantidad de agua. No te voy a recomendar que lo riegues seguido porque un exceso de agua va a hacer que las raíces se vean afectadas. Y por ahora lo voy a dejar durante una semana acá bajo la sombra, en este caso de una mora. Este tomate lo vamos a dejar y después lo vamos a pasar a un lugar donde la planta reciba mayor cantidad de luz para que pueda sacar buena cantidad de nutrientes y así producir mucha mayor cantidad de tomates. A diferencia que cuando hacemos el cultivo en los cajones de forma acostada, que en este caso el sustrato se calienta un poquito más, pero por ejemplo este que fue el cajón de plantas aromáticas que hicimos en un vivo el año pasado, te voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Como son plantas que le gusta estar más bien en clima mediterráneos, como puede ser por ejemplo el romero, no vamos a tener problema. Pero al hacer el cultivo en cajones verticales, la gran ventaja que vamos a tener es que en esos días que hace mucho calor, el problema que vamos a tener es que la raíz deja de ser eficiente para absorber nutrientes y el agua y esto hace que la planta se venga un poquito para atrás. Pero cuando a la raíz le damos el espacio necesario para que se mantenga unos grados por abajo de la temperatura ambiente, se hace mucho más eficiente, absorbe más agua con nutrientes para que de esta forma logremos tener plantas mucho más desarrolladas en poco espacio, como pueden ser estos cajones verticales. En este caso particular le trasplanté unas verdolagas, pero a esta otra que tenemos por acá le podemos poner albahacas. Estas son las que te mostraba en un video que hice unos días atrás para separar las plantas. Las 4 pequeñitas, mira el tamaño que tienen. Vamos a buscar alguna un poquito más grande. A esto lo tendríamos que haber hecho antes de hacerle el riego, pero nos vamos a ensuciar un poquito más las manos. Y en cuanto a la fertilización, como le hicimos 2 capas a esta altura más o menos, con esta mezcla de arroz, lenteja y cenizas, a medida que se vayan descomponiendo van a ser todos nutrientes que la planta, una vez que desarrolle las raíces hasta el fondo, la va a poder usar. Pero cada 10-15 días le podemos agregar un puñado aproximadamente, no mucha cantidad, en este caso es lombricompuesto, para agregarle nutrientes extra a toda la planta
porque una vez que empieza la etapa de producción va a necesitar mayor cantidad de nutrientes desde el sustrato para poder hacer una mejor fotosíntesis y producir mucha más cantidad de tomates. Con una cantidad así, y le vamos a poner un poquito todo por alrededor. Después le hacemos el riego. Si llegamos a manchar alguno de los tallos, lo vamos a limpiar. Unos 3 días después que enterramos estos tallos, vamos a buscar si se generaron nuevas raíces. Esto en realidad no te recomiendo hacerlo. Quiero que veas lo que pasa cuando las ramas de los tomates las enterramos un poquito más. Mirá, esto lleva 3 días nomás. A ver si se puede ver mejor. Ahí, mirá. Empezaron a formarse todas las nuevas raíces porque esto había quedado bajo tierra, y a esta técnica acá la aplicamos con este tomate cuando lo enterramos así. Pero es una técnica que también la podemos usar cuando hacemos el cultivo de tomates, por ejemplo, directamente en la huerta, en el suelo. Si llegamos a ver que en nuestras plantas tenemos alguna rama que queda muy desarrollada por abajo, no te voy a recomendar que la podes, sino que más bien la hagas enraizar, y esto lo podemos hacer escarbando un poquito por abajo de la rama, aproximadamente unos 5 a 10 centímetros, y después nos podemos ayudar con 2 alambres doblados para fijar la rama y que quede bien en contacto con el suelo. A esto lo tapamos. Lo que vamos a lograr acá es que toda la parte que quedó bajo tierra empiece a enraizar. Le hacemos un riego para que empiecen a salir todas las nuevas raíces. 5 días después, con toda la base de la rama que enterramos, es aproximadamente unos 10 a 15 centímetros de raíces nuevas, y es por eso que vamos a lograr tener plantas mucho más fuertes. Mirá el tamaño de hojas que tienen, y esto va a ayudar para que las flores que vaya dando la planta tengan más energía y se puedan transformar en nuevos tomates. Y así logremos tener mucha mejor producción. Te mando un saludo grande. ¡Chau!